Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta grabación se está realizando por tercera vez, ya que por dificultades técnicas las anteriores no quedaron guardadas y va con las disculpas del caso por la demora y también espero con los beneficios de la repetición. Esta actividad se enmarca en el curso de metodología de investigación 1 de posgrados de Medicina Familiar y Comunitaria en la edición 2022 y está basado en el desarrollo de este tema y de los cursos desarrollados entre 2013 y 2019. Además, es importante señalar que está planteada fundamentalmente desde la epidemiología. La epidemiología constituye una ciencia fundamental para la aproximación al conocimiento de la salud, la enfermedad, los problemas de salud y los procesos en los cuales esta trama se produce en la dimensión poblacional, sea que nosotros trabajemos con población, como lo hacemos habitualmente en medicina familiar y comunitaria en una comunidad, o sea que trabajemos exclusivamente en la clínica. El estudio de las poblaciones y de los procesos de distribución y determinación de la salud en las poblaciones que realiza la epidemiología es lo que nos nutre del conocimiento para desempeñarnos en la clínica. La famosa evidencia, ¿no? Esa medicina basada en la evidencia procede de estudios fundamentalmente epidemiológicos, pero veremos que no son los únicos. De todos modos, es central conocer los estudios epidemiológicos y por eso esta clasificación y esta propuesta de conocimiento sobre los tipos de estudios está basada en la epidemiología. Bien, y porque además son los estudios de tipo epidemiológico, son los que nutren fundamentalmente las bases de datos biomédicas cuyo manejo es uno de los objetivos de este curso. Entonces, acá la aclaración que entendía necesario, que mencioné antes. La medicina familiar y comunitaria excede el campo biomédico y por lo tanto, incluso la epidemiología también excede el campo biomédico como campo de conocimiento y como campo de acción. Por lo tanto, los estudios que se limitan al área biomédica resultan insuficientes, ya sea para responder a las necesidades de conocimiento en la medicina familiar y comunitaria, e incluso a la propia epidemiología, con necesidad de extensión hacia el campo de lo social, hacia el campo de lo ambiental, hacia las ciencias sociales, hacia las ciencias de la naturaleza y el hábitat. Entonces, esta presentación no es exhaustiva para abarcar el tema tipos de estudio, es una primera aproximación que busca hacer una contribución a la comprensión de los hallazgos que van a tener cuando ingresen a las bases de datos biomédicas y allí van tomando contacto con los distintos estudios, con los distintos tipos de estudios que nos ofrece la literatura. Entonces vamos a entrar en el tema en concreto. Algunas formas de clasificar o identificar los estudios que nos van a permitir ir ubicándonos. Los estudios los podemos clasificar o caracterizar según distintas perspectivas. Podemos tomar lo que es el rol del investigador, de la investigadora, y acá hacemos dos grandes grupos. El estudio puede ser observacional o puede ser experimental. ¿Qué es un estudio observacional? Y estábamos hablando desde el rol del investigador, la investigadora. Bueno, la persona que investiga solamente observa, no realiza acciones de intervención preestablecidas sobre los procesos o los hechos que se dispone a observar para conocer mejor, o que busca conocer mejor, ¿sí? En relación a esto es necesario decir que la observación en sí misma puede ser considerada una intervención, pero nos referimos a observacional sin intervención en el sentido de que no está prediseñado, que no está preestablecido en el diseño de la investigación que haya una intervención específica sobre
reitero, los hechos o procesos, lo cual sí es lo que ocurre en los estudios experimentales. Dado que la manipulación del proceso, que es esa intervención, ¿sí? Tiene implicancias sobre las personas, son estudios que que requieren de resguardos éticos, como toda la investigación con seres humanos, pero la experimentación muy especialmente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a someter a una intervención, no solamente vamos a observar, sino que además vamos a establecer una intervención. Una o más intervenciones, o una intervención diferenciada en general, mejor dicho, ¿sí? En esto, bueno, vamos a detallarlo con mayor precisión ahora más adelante. Pero el concepto central es el diseño del estudio incluye que al proceso que se transcurre habitualmente agrego un hecho, agrego alguna modificación, agrego una manipulación que la decido, que la establezco previamente y que voy a observar en esa investigación en función de esa intervención. ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Qué es lo que pasa después? ¿O qué es lo que pasa en quienes tienen la intervención y en quienes no tienen la intervención? Otro eje de clasificación son los objetivos. Según el objetivo del estudio, un estudio puede ser descriptivo y está dirigido a describir, caracterizar procesos o hechos o contextos, o estudios analíticos, que son estudios que buscan establecer asociaciones entre una condición o exposición y un efecto. Generalmente buscan cuantificar una asociación mediante diversos recursos estadísticos que, bueno, esto depende del diseño del estudio, ¿sí? Pero además debe estar en función del diseño del estudio, ¿sí? La estadística aparece como en todos los estudios de este tipo, que, bueno, en otro de los ejes de clasificación vamos a hablar de esto, ¿no? Pero digamos, cuando interviene la estadística, lo que quiero destacar es que está en función de los objetivos, ¿sí? Como debe ser todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Los objetivos son centrales, son guías, y todo el andamiaje de la investigación se organiza en función de esos objetivos. Entonces, si mi objetivo es describir, el estudio será descriptivo. En cambio, si mi objetivo es establecer asociaciones, mi estudio debe tener un diseño de tipo analítico. Si combinamos estas dos perspectivas según objetivo y rol del investigador o de la persona que investiga, podemos entonces hacer este cruzamiento. Tenemos estudios, como dijimos, observacionales y experimentales, y los observacionales admiten la posibilidad de ser estudios descriptivos o analíticos. No intervenimos, podemos simplemente describir, o podemos describir y establecer asociaciones entre un hecho, un atributo, una exposición y un efecto. O tenemos los estudios experimentales, y los experimentales siempre son analíticos. No tenemos estudios experimentales descriptivos, porque en la medida que yo establezco la intervención, es en busca de establecer la asociación entre esa intervención y los efectos. Otro eje de clasificación de los estudios es según el sentido del análisis. Entonces tenemos estudios que son retrospectivos y estudios que son prospectivos. También en este sentido podemos decir, bueno, tenemos un estudio que no es ni prospectivo ni retrospectivo, ¿sí? Sino que es un estudio transversal, es un corte en el tiempo, es una foto, ¿sí? Ahora, cuando lo retrospectivo y lo prospectivo está establecido en relación a mi punto de partida. Yo estoy buscando conocimiento sobre una enfermedad dada, y mi punto de partida es la enfermedad ya establecida. Entonces, el estudio retrospectivo lo que hace es indagar en el pasado de esas personas que enfermaron, y en simultáneo en otro grupo de personas que no enfermaron,
para tratar de descubrir qué diferencias hubo entre ellas que hicieron que unas se enfermaran y otras no. Pero esa lectura la hago hacia el pasado, porque el punto de partida es la enfermedad, las personas que ya tienen la enfermedad, y desde ahí miro hacia atrás. Por eso le llamamos retrospectivos. El estudio prospectivo es exactamente la inversa de esta situación. Mi punto de partida son personas sin enfermedad, ¿sí? Y voy a observar lo que pasa a lo largo del tiempo hacia adelante. Esos estudios prospectivos lo que van a observar es el diferente comportamiento de dos o más grupos de personas que tienen distintas características, ¿sí? Que pueden, y en este caso, bueno, pueden ser, también puede incluir intervenciones. Las distintas características pueden ser propias del grupo o pueden ser generadas por la investigación, ¿verdad? Pueden ser también de un estudio experimental. Pero entonces acá, sin entrar en la otra clasificación, hablamos de retrospectivos cuando tratamos de descubrir en hechos ya del pasado cuál fue el proceso, o cuando lo intentamos establecer indagando en datos que se están produciendo, que están ocurriendo hacia adelante en la historia. El tipo clásico de estudio retrospectivo que les mencionaba es el estudio de casos y controles. Casos son las personas con la enfermedad, controles es el grupo de personas comparables, pero que no tienen la enfermedad, que no enfermaron en el pasado, y con los cuales voy a hacer mis análisis para tratar de identificar las diferencias. Un estudio típico de... Bueno, vamos a dejar esto para después. Sí. Los prospectivos tienen una característica que les da su nombre, y es estudios de cohortes, ¿no? Cohorte como un conjunto de personas que marchan juntas, ¿no? Entonces, en general, la forma más clásica de un estudio prospectivo son dos cohortes que comparamos, unas que están expuestas a una condición, a un factor de riesgo o a una intervención, y otra que no está expuesta, y vamos a comparar a lo largo del tiempo qué es lo que ocurre. Una pequeña tabla para ir sistematizando lo que ya hemos visto. Entonces, tenemos tipos de estudio: observacional o experimental, tipo de estudio descriptivo o analítico, tipo de estudio corte transversal, y acá ahora me detengo acá, casos y controles, cohortes y ensayo clínico. Entonces, y luego características del diseño que tienen estos estudios. Entonces vamos a empezar ahora a leer en forma horizontal para ir profundizando. El estudio, si es un estudio observacional descriptivo, ¿sí? Puede ser un estudio de corte transversal, como decíamos antes, saca una foto de la realidad, una foto de un momento dado. Y ojo, que la foto puede ser de hoy o puede ser una foto de hace 10 años. ¿Sí? Ahí no es un estudio retrospectivo, porque yo no voy a indagar lo que está ocurriendo, los procesos que transcurrieron en el pasado, sino que voy a hacer la foto del pasado, y se utiliza una denominación que es retrolectiva. Leo en el pasado, leo lo que pasó en el pasado, ¿sí? Pero sigue siendo un estudio de corte transversal, un estudio que saca una foto de un momento dado. Hay dos tipos de estudios clínicos que se suelen encontrar en las revistas, que tienen la característica de un estudio de corte transversal. No son estudios epidemiológicos propiamente, porque reportan un caso o porque reportan una serie de casos, ¿sí? No es una población, como decíamos antes, ¿sí? Pero sí es una foto, es un corte transversal. Entonces es un estudio observacional descriptivo, un reporte de caso o una serie de casos, ¿sí? Lo que hago es describir un fenómeno en una persona o en varias, o en una familia o en varias, ¿sí? O en una comunidad o en varias, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es describir, ¿verdad? En un momento dado.
El diseño de estos estudios es el estudio de una población o de una muestra, y estos casos especiales de estudios clínicos que pueden ser de un caso o de una serie de casos. Y el diseño admite la forma transversal, retrospectivo, prospectivo, en el sentido de más que les decía antes, retrolectivo o prolectivo. Yo puedo leer hacia el pasado, puedo leer hacia adelante, puedo empezar un estudio descriptivo de la población que se asiste en una policlínica y empiezo a juntar los datos desde hoy hacia adelante por todo el año 2023, ¿sí? En base a esos datos voy a hacer un estudio descriptivo de esa población que se asiste en determinados servicios de salud con un diseño prospectivo, porque los datos no los voy a recabar de bases de datos existentes, sino en datos que se van a copiar a lo largo del tiempo hacia adelante. Bien. Vamos a la segunda línea. Observacional analítico. Son estudios. Los mencionamos recién, dos grandes grupos. Vamos a hablar primero de los casos y controles. Acá es un estudio que compara dos grupos, ¿sí? Un grupo de casos y un grupo de controles, que son comparables en todos sus atributos, excepto en la enfermedad, que está solo presente en los casos. Y el estudio es retrospectivo, indagando en el pasado las diferencias o los hechos que puedan haber determinado la enfermedad en un grupo y en otro no. También observacional o analítico, como ya mencionamos, los estudios de cohortes, que podemos tener dos cohortes, el ejemplo clásico que mencionamos, pero también puede ser un estudio de una cohorte, o de 3, o de 4, o más cohortes, ¿sí? Una cohorte, ¿cómo se procede? Se estudia en la cohorte en determinado momento, sus características, se realiza la intervención y se hace el seguimiento de la cohorte para ver su comportamiento luego de la intervención. Si tengo dos cohortes, voy a tener intervención o exposición, ¿no? Explorar simplemente lo que aparece, si en realidad me debo corregir, porque estamos hablando de los observacionales. O sea, en este caso no es intervención. Lo que yo voy a observar hacia adelante es en dos grupos que tienen una exposición distinta, ¿sí? Una exposición distinta a determinado atributo, por ejemplo, personas que fuman y personas que no fuman, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de su salud en relación a la salud mental? Para salir de lo clásico, de lo ya conocido del tabaquismo, ¿no? Entonces, exploramos a lo largo del tiempo la salud mental en fumadores y no fumadores. Y es un estudio prospectivo en el cual voy a explorar, a observar hacia adelante y documentar posibles asociaciones. Voy a buscar asociaciones. Una cohorte, ¿cómo sería esto con un diseño de una cohorte? Bueno, en este caso yo puedo tener una cohorte, inicio como un estudio transversal en realidad, porque selecciono una cohorte, la caracterizo y hago esa primera foto, pero a partir de esa foto establezco un seguimiento. Entonces, tomando el mismo ejemplo, yo voy a tener en esa cohorte personas que son fumadoras y no fumadoras, ¿sí? Y voy a observar en esa única cohorte, ¿sí? La salud mental, y puedo observar otras características o atributos y otras caracterizaciones de la salud, de la enfermedad, de los problemas de salud de esta cohorte. O puedo tener más de dos. Estudio prospectivo, entonces. Cuando este mismo diseño lo aplico, pero introduciendo una intervención, entonces estamos en un estudio epidemiológico clásico, que es el ensayo clínico aleatorio, generalmente se abrevia como ECA, de aleatorio, porque se define aleatoriamente las personas que
participan del grupo con intervención o del grupo sin intervención, o distintos tipos de intervenciones. De pronto tengo un grupo que recibe un placebo, o sea, no recibe tratamiento, y tengo 3 opciones terapéuticas más que voy a aplicar a otras 3 cohortes. Eso sería un estudio con 4 cohortes. O simplemente utilizo una. Eso depende, como decíamos, del objetivo. Siempre el objetivo es el que guía el diseño. Entonces, resumiendo, algunos diseños clásicos de la epidemiología que hemos estado mencionando y que según los distintos ejes ya seguramente podemos animarnos a clasificarlos. Tenemos los estudios transversales, los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes, ensayos clínicos aleatorios, y agrego acá los ensayos comunitarios. En este caso, la experimentación no es en relación a intervenciones sobre las personas, sino a intervenciones sobre comunidades. Son estudios menos frecuentes, son estudios que tienen una complejidad importante, pero que existen. Esto significa que yo tenga, requiere que yo tenga la posibilidad de hacer una intervención en una población, con todos los resguardos éticos que eso conlleva, y que tenga una comunidad comparable que pueda funcionar como una cohorte que me va a permitir establecer la diferencia entre lo que ocurre cuando hay esa intervención y cuando no. Entonces, o también en los ensayos comunitarios es más común el ensayo de una cohorte. ¿Sí? Se hace una intervención, se estudia la comunidad, se hace una intervención y se realiza una medición posterior. ¿Sí? Existen en Países Bajos algunos estudios históricos muy gráficos de este modelo sobre intervenciones para la salud cardiovascular que permiten objetivar con claridad la situación antes de la intervención y la situación después de la intervención. No son intervenciones sobre personas, como dar un medicamento, sino que son intervenciones que afectan a toda la comunidad. Las revisiones bibliográficas, y en esto estamos en el tema de nuestro curso. Bien, las revisiones bibliográficas también son un tipo de estudio epidemiológico, que son estudios secundarios, les llamamos. ¿Por qué? Porque su insumo, sus datos, son estudios. ¿Sí? Entonces, los datos de la revisión son estudios de investigación, otros estudios de investigación que hicieron otras personas. ¿Sí? No voy a ir a recoger datos directamente de población, de personas, no voy a ir a hacer mediciones de presión, no voy a ir a hacer revisiones de historias clínicas, sino que lo que voy a utilizar son estudios que están en las bases de datos. Las revisiones son de 2 tipos, revisiones no sistemáticas y revisiones sistemáticas. Y las revisiones sistemáticas son narrativas o metaanálisis. Las no sistemáticas siempre son narrativas. Narrativas no quiere decir que no manejan datos numéricos, pero sí significa que no realizan análisis estadístico de esos datos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre revisión sistemática y no sistemática? La revisión sistemática tiene como meta revisar todos los estudios, todos, el 100% de los estudios disponibles bajo determinados parámetros que en el mundo de las revisiones, de la búsqueda bibliográfica, se reconocen como filtros, pero el filtro en realidad es una herramienta que utilizo para rescatar esos estudios. En realidad, en el diseño del estudio, yo lo pienso en términos de parámetros o estrategia de búsqueda que me va a permitir a mí delimitar el campo de los estudios a los cuales quiero acceder. Como en todo estudio de investigación, esto nos debe permitir comunicarlo a otros investigadores y que otros investigadores, de desearlo, lo puedan replicar, ¿verdad? Entonces, lo primero es
discernir si nosotros estamos en condiciones de hacer una revisión sistemática o no sistemática. Entonces, la sistemática requiere esto. Una vez establecida la estrategia, rescatar el 100% de los estudios que son pertinentes para esa estrategia de búsqueda que yo definí, que está en función del objetivo. Siempre volvemos al objetivo. Si tengo capacidad de hacer una revisión, pero no puedo acceder a todos, no puedo plantear esa meta, voy a hacer una revisión no sistemática. Y esta es la diferencia entre sistemática y no sistemática. Mi objetivo es alcanzar todos los estudios, es una revisión sistemática. Mi objetivo no se plantea y puedo alcanzar mi objetivo sin revisar el 100% de los estudios, es una revisión no sistemática. Las revisiones Cochrane, que seguramente las conocen, son revisiones sistemáticas. Cochrane es una organización, una red internacional que acumula investigadores, experiencia, trabajo colaborativo para realizar revisiones sistemáticas, justamente porque lo que se busca es producir evidencia de calidad que reúna la totalidad de la evidencia disponible y permita, valga la redundancia, sistematizarla para hacerla más fácilmente disponible para la práctica. Bien, entonces, las revisiones sistemáticas, narrativas y las no sistemáticas, que también son narrativas, lo que realizan es una descripción de lo que se encontró. Y, bueno, desde decir cuántos estudios publicados hay, dónde están publicados, sobre qué tipo de poblaciones o con qué tipo de poblaciones están realizados esos estudios, qué tipo de variables incorporaron esos estudios, qué diferencias o similitudes hay y cuáles son los resultados a los que llegan esos estudios, es básicamente lo que nosotros comunicamos en una revisión narrativa. En un metaanálisis, además de todo eso, tratamos de establecer, de hecho, o sea, es lo que se hace y es lo que marca la diferencia con las otras revisiones, valores, aplicamos métodos estadísticos que nos permiten tener un resumen numérico. Entonces, si yo estoy haciendo una revisión de estudios de casos y controles que calculan un determinado OR para la asociación entre una exposición y un efecto, todos los estudios que voy a incorporar van a tener una medida de riesgo expresada a través de un OR, un odds ratio, que es la medida de riesgo que utilizan los estudios de casos y controles. ¿Qué es lo que hace el metaanálisis en este caso? Además de resumir y utilizar distintas gráficas características para el análisis en este tipo de estudio, además establece un OR resumen, un OR que sintetiza todos los estudios de casos y controles publicados sobre ese tema hasta ese momento, ¿sí? Entonces, este tipo de estudios lo tenemos que combinar con los anteriores que ya vimos, porque nuestra revisión bibliográfica y nuestra estrategia de búsqueda puede definir que va a centrarse en estudios de tipo descriptivo, o que va a hacer una revisión de estudios de casos y controles, o que va a hacer una revisión de ensayos clínicos, o que va a revisar todos los estudios sobre determinado tema. Entonces, este parámetro también es muy importante. Nosotros vamos a hacer una revisión bibliográfica y tenemos que tener presentes, además de saber el idioma, los años, bueno, las palabras claves que vamos a utilizar en esa búsqueda, establecer qué tipo de estudios vamos a incorporar. Esto genera mucha inquietud y controversia, sobre todo porque hay como columnas con fundamentos epistemológicos y filosóficos detrás de cada una de estas categorías que clasificamos acá, cuantitativos y cualitativos. Yo quiero un poco desmistificar eso para decir que la filosofía y la epistemología que rija la acción de la persona que investiga y que sea la guía de la investigación, ¿sí? No está limitada ni restringida por el tipo de datos
con el que se realiza el estudio, que o que el problema admite. En realidad, vuelvo al inicio, también es el objetivo el que establece si mi estudio requiere de datos cuantitativos o requiere de datos cualitativos. La diferencia entre un estudio cuantitativo y cualitativo es esta, son los datos de los que se nutre. Si yo utilizo datos numéricos, mi estudio es cuantitativo. O sea, si lo que yo estoy observando lo voy a contar, lo voy a medir, voy a obtener números con los cuales voy a trabajar, estoy hablando de datos cuantitativos, ¿no? Aunque yo vaya a estudiar algo que es una cualidad, por ejemplo, me interesa conocer, caracterizar una población según su color de piel, eso es una cualidad, es cualitativo, ¿verdad? Pero no es un estudio cualitativo si yo me aproximo a esa cualidad a través de los datos numéricos. Yo puedo contar cuántas personas hay con un color, como se utiliza como utilizan los gráficos, ¿no? En la escala de Pantone, ¿no? Para no hablar de blanco, negro, amarillo, ¿no? Que son estereotipos que no se corresponden en realidad con los colores de la piel. Hay una escala que admite todos los colores de piel posible, que es infinita casi, y que se denomina Pantone. Bueno, podemos establecer rangos, así como establecemos rangos de edad para establecer la edad de las personas, podemos establecer rangos de Pantone para establecer la piel de la persona y establecer cuántas personas hay en cada categoría, cuántas personas hay en cada escala de Pantone, ¿no? Entonces, quedamos ahí finalmente con datos numéricos, ¿no? Ahora, en el dato cualitativo, los datos no son números, ¿no? Estamos hablando que el dato es el texto, el dato es el discurso, el dato es la palabra. Y también pueden ser imágenes, ¿sí? Pero fundamentalmente, cuando hablamos de estudios cualitativos, hablamos de dato como texto. Y entonces lo que se analiza es el discurso, lo que se analiza es la palabra. ¿Puedo aplicar datos, un análisis numérico a esto? Se puede hacer, pero es una primera aproximación, ¿sí? Y que deja por el camino toda la riqueza que permite el análisis cualitativo, que se basa justamente en combinar distintas estrategias para descifrar significados y sentidos de la palabra, del discurso, y rescatar conocimiento que está oculto, digamos, de alguna forma allí, ¿sí? El análisis numérico puede ser auxiliar. Yo puedo establecer de pronto cuántas veces aparece una palabra. De un estudio reciente de una colega, por ejemplo, analizó mediante un estudio cualitativo la presencia de la perspectiva de género en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Una de las estrategias de análisis que utilizó fue explorar cuántas veces aparecía la palabra género dentro de los documentos oficiales del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto es una forma de auxiliarnos de lo cuantitativo, un análisis cuantitativo para un estudio que es cualitativo. Luego hay una amplitud de análisis que se realizó que tiene que ver con analizar la palabra, analizar el discurso, analizar el sentido que está allí e interpretarlo, que en eso consiste el estudio cualitativo. Pero entonces, subrayar esto. Los estudios que podemos encontrar también en nuestras bases de datos cuando vamos a buscar pueden ser estudios cuantitativos o cualitativos. O yo puedo definir que voy a buscar estudios solo cuantitativos o estudios solo cualitativos. Y ojo, los estudios muchas veces no son puros. Un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo existen, pero muchas veces, y sobre todo en los problemas de nuestra especialidad, resultan muy necesarios estudios que combinen, estudios que sean cuantitativos, que combinen las dos estrategias, ¿sí? Los dos tipos de datos, y que realicen un análisis que integre
lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Entonces, importante tenerlo presente porque está dentro de los estudios que van a encontrar cuando realicen su búsqueda. Esto ya lo acabamos de decir, así que vamos a seguir avanzando. Esto me parece importante. Si los estudios cuantitativos en general se busca tener se busca hacer inferencia, o sea, yo estudio una pequeña muestra, una pequeña porción de la población que trato de que tenga representatividad, de que sea una muestra aleatoria, que es la forma más usual para buscar la representatividad de la muestra, porque de ese modo yo puedo decir, bueno, estudié este número de casos, pero esta muestra es representativa de la población, entonces infiero que estos valores que encuentro en la muestra también se producen en la población, que esta prevalencia de hipertensión arterial que encuentro en la muestra es la prevalencia de hipertensión arterial que hay en la población. En general, los estudios cuantitativos buscan realizar ese tipo de extrapolación. Los estudios cualitativos no buscan la representatividad porque no es un objetivo trasladar el conocimiento que se obtiene de un grupo, de un caso, de un conjunto de casos que se analiza, sino que lo que se busca es profundizar en la comprensión del cómo, de cómo se producen los procesos, los fenómenos. Y en ese sentido, entonces, no busca la representatividad, sino que busca aportar al saber desde esa profundización, ¿sí? Una segunda generación, ¿sí?, de clasificación según el rol de los sujetos de la investigación. Entonces, bueno, no aparece acá la más clásica, que es decir, cuando el sujeto está en un rol pasivo, digamos, la persona es observada o la persona como mucho recibe un medicamento, pero que cumple con la indicación de ingerir el medicamento, ¿sí? Pero no actúa libremente en el marco de la investigación, sino sujeta a las indicaciones establecidas por el protocolo. En la investigación participativa, el sujeto que es investigado, digamos, el sujeto que es observado, o incluso que es parte de la experimentación, tiene una participación ya sea en diálogo, ya sea con algún tipo de aporte que es tomado por los investigadores, pero hay una investigación, una participación que no es pasiva, sino que hay algún tipo de desempeño que es libre, que es característico de la persona y que se suma a la investigación. Y hay un diseño que establece de forma sistematizada el ciclo de investigación-acción, la participación de los sujetos, pero la investigación como parte de un ciclo de acción. Entonces, por ejemplo, en salud, esto es muy propicio, diríamos, en gestión de servicios y particularmente en salud comunitaria, pero se utiliza también para trabajar, por ejemplo, con equipos de salud a nivel hospitalario. Entonces, ¿en qué consiste la investigación-acción? Que se pueda diseñar una estrategia, la estrategia se aplica en conjunto con las personas que participan de esa estrategia, se realiza una evaluación, se ajusta la estrategia y se vuelve a aplicar y se vuelve a medir y se vuelve a evaluar, ¿sí? Es un ciclo de investigación, acción participativa porque las personas sujetos de investigación, el equipo de salud, por ejemplo, participa activamente en esa devolución, en ese diálogo con el equipo investigador. Entonces, con esto llegamos al final de este tema y les pido disculpas por los inconvenientes nuevamente. Espero que haya sido de utilidad y podemos seguir en el foro las dudas y comentarios. Hasta pronto.